Hola, hola, bienvenidos a este nuevo inicio de semana del 14 al 18 de septiembre. Bueno, como vamos a recordar que el día 13 de septiembre se celebra el Día de los Niños Héroes, ¿verdad? Los niños héroes actuaron como verdaderos hombres valientes mexicanos y dispuestos a dar lo que es la vida por su país. Sus nombres son Juan de la Barrera, Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Juan Escutia y Francisco Márquez. Como inicio de nuestra clase, vamos a dar gracias al Señor por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, vénganos tu reino. Virgen prudentísima, Madre, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, esta semana vamos a ver lo que son las variedades de las fuentes históricas, la utilidad de las fuentes, el estudio de las fuentes, cómo se analizan las fuentes, las historias y su relación ante la ciencia y el uso de las fuentes y las ciencias auxiliares en la historia. Y lo vamos a estar observando en la página de su libro de texto de segundo grado, de la página 50 a la 59. ¿Ok? Solo para recordar sobre la clasificación de las fuentes de la historia, recuerden que esto ya lo vimos en la clase pasada, tenemos que las fuentes escritas pueden ser las crónicas, los documentos, las cartas y los libros. Las fuentes materiales o monumentales, pues es la arquitectura, la metalúrgica, la cerámica, los restos de la flora y la fauna y los textiles. Lo que hablamos de las fuentes de testimonios orales, pues son los audios y son las entrevistas. Las fuentes de iconográficas son las obras de plástica, las pinturas, las esculturas, las fotografías, el cine y los mapas. Ok, vamos a hacer esta actividad. Tienen 5 minutos. Terminando me la van a enviar por WhatsApp, ¿verdad? Entonces vamos a observar esta imagen. ¿Qué representa este objeto que se muestra en esta imagen? ¿En qué lugar puedes encontrarlo? ¿A qué tipo de fuentes corresponde? ¿Qué tipo de información piensas que puede obtener los historiadores al analizar este objeto? Bueno, pues estamos hablando pues que es una piedra del sol azteca, ¿verdad? Y se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, pues viene siendo una fuente iconográfica, ¿verdad? Y pues toda su información sobre la cosmovisión mexicana y específicamente nos habla sobre las leyendas del quinto del sol y su concepción del tiempo. Si ustedes observan las monedas de 1 peso, las de 5 pesos, las de 10 pesos, las de 2 pesos, pues vienen partes de esta piedra, ¿verdad? Entonces, tiene un significado muy importante hacia mí. Muy bien. Ahora estaremos hablando sobre el estudio de las fuentes históricas. Las fuentes históricas que existen en la actualidad las utilizan los historiadores para comprender e interpretar su contenido histórico. O sea, tanto las esculturas, la arquitectura, las pinturas, ¿verdad? Los historiadores lo utilizan para ver o interpretar todo lo que sucedió en nuestro pasado. Los historiadores que existieron en esas épocas, ¿verdad? Estamos hablando en la época de Edad Media, pues se enfrentaban a muchos problemas para recabar esas información. ¿Qué tipo de problemas? Pues a lo mejor no encontraban lo que eran los libros
completamente, no tenían los medios de comunicación para hacerlos o los medios para poder investigar, ¿verdad? Entonces ellos se enfrentaron a graves problemas para descifrar o interpretar lo que querían decir tanto en las pinturas o como fuentes escritas que a lo mejor llegaron a encontrar. Entonces, sí, en aquella época, pues sí, los historiadores pues tuvieron un impacto muy fuerte en hacer sus búsquedas a comparación de ahora en la actualidad. Actualmente, los historiadores utilizan los avances tecnológicos para simplificar las tareas de las búsquedas y así acceder a las fuentes de información. Pero a pesar de todo ello, los historiadores aún se encuentran en distintas inconvenientes en su búsqueda, ¿verdad? Esta exploración no es un trabajo fácil, ya que muchos documentos no han sido recopilados ni clasificados, lo cual esto hace una complicación eh, para poderlos rastrear y después conservar. Entonces, aún a pesar con toda la tecnología que nosotros tenemos, todavía se encuentran esas dificultades en hacerlo. Ok, y pues no es suficiente tener las fuentes, ¿verdad? Que ya vimos anteriormente, sino es identificar o verificar eh, que están diciendo la verdad y no son suposiciones, ¿verdad? Y que las fechas o el lugar que están mencionando, pues en realidad se acerque más a la verdad. Entonces, lo que fue Marsh Bloch, que fue un historiador francés en el siglo XX, pues hizo notar que todo hecho debe considerar en un tiempo o un espacio definidos y así tener ideas de la variedad de las fuentes, ¿verdad? Entonces, eh, se hizo un estudio, es que la toma de la Bastilla, este acontecimiento se debe ubicar en Francia en el siglo XVIII. Esta fue una interpretación para entender lo que fueron esos procesos revolucionarios franceses. Y al verificar la autenticidad de esa fuente, pues se hizo una serie de pasos para establecer ¿cómo se llama? Para establecer las relaciones y que se planteaban acerca de ese hecho histórico, ¿verdad? Ok, enseguida vamos a realizar también esta otra actividad. También tienen 5 minutos. Terminando, me lo envían por el WhatsApp. Y bueno, van a tener que leer ese pequeño fragmento y hacerse estas preguntas. ¿Cuáles son las fuentes históricas que se refiere al autor en este fragmento? Tomando en cuenta las frases subrayadas. ¿Por qué crees que aún no se ha comprendido del todo el mito que se aborda en ese texto? ¿Y cuál es la importancia de analizar las fuentes que menciona el autor para comprender el mito en el que está hablando? Pues prácticamente nosotros estamos hablando lo que son las fuentes escritas, la historia de los mexicanos por su pintura, que fue en el año de 1531, y lo que es la leyenda de los soles en el año de 1558. Sin embargo, menciona que las tradiciones orales de mayas o mixtecos o teotihuacanos también formaron lo que fue la narración de estas fuentes. ¿Verdad? El mito náhuatl, que es la relación que tiene en distintas versiones que forman parte de las tradiciones de Mesoamérica. Para entender un poco sobre lo que son los rasgos particulares, es importante analizar las fuentes en su contexto histórico. Esto quiere decir que durante las primeras décadas después fue lo de la conquista. Ok, ¿y cómo vamos a analizar todas estas fuentes? Bueno, pues van a hacer lo que es una investigación. Dentro de esta investigación, pues van a delimitar el problema, van a sacar lo que son una hipótesis,
te van a hacer una pregunta de investigación y los objetivos, ¿verdad? Para poder llegar un poco más hacia su investigación. Vamos a tener el lado, lo que es la crítica, que ahí es donde se va a determinar la autenticidad de las fuentes, ¿verdad? Verificando la fecha del documento, quién lo emitió, el origen del documento, la razón por la que se elaboró y el lenguaje que se utilizó. A lo que se refiere a la comparación, ¿verdad? Los investigadores ahí pues empiezan a recopilar lo que son los datos, los empiezan a interpretar y a señalar qué tipo de fuentes son, si son primarias o son secundarias. Dentro de la comprensión y la intervención, pues tenemos que las hipótesis se buscan pruebas de las fuentes para confirmar el método que se llevó a cabo y después se trata de dar una pequeña explicación de ella. Y dentro de la explicación, pues bueno, los historiadores, ¿verdad? Ven o estructuran y analizan los objetivos en el cual ocurrieron donde ocurrió pues el proceso, ¿no? Y bueno, y esto se lleva también a juicio, no nada más se hace una publicación así, sino todo esto se lleva a una publicación previa en el cual se autoriza si esta información se puede dar o es verídica y se puede publicar, ¿verdad? Entonces, existen muchas publicaciones en las cuales nosotros podemos encontrar nuestras historias de nuestros pasados. Y si hablamos sobre la reconstrucción, bueno, al tener conocimiento de esos hechos, pues da una respuesta a las preguntas planteadas al inicio de la investigación. Por último tenemos lo que es la expresión, ¿verdad? Que esa es la parte final del documento donde tenemos una introducción, tenemos el texto, el apartado científico, las conclusiones, la bibliografía. O sea, se hace una pequeña reseña de todo. Tenemos introducción, desarrollo y conclusiones, ¿verdad? Entonces ahí ya es donde nos explican a nosotros el hecho histórico en el que se fue a analizar. Y bueno, pues aquí también les presento lo que es la tarea que tienen pendiente para entregarlo para el día viernes 18 antes de las 11:59 de la mañana. Ok, vamos a empezar a lo que son nuestras exposiciones a partir del próximo lunes, ¿verdad? Y entonces me gustaría que participaran ahorita lo que es Denise con el tema de hechos y procesos históricos, lo que es López con los hechos y las causas, y María Guadalupe con los procesos históricos. ¿Verdad? Yo les recomiendo que sus presentaciones me las hagan en PowerPoint, me las entreguen a más tardar el día sábado para que yo tenga oportunidad de revisarlas y si hay algún comentario se las haga llegar a tiempo. Bueno, ¿y qué creen? Pues también tenemos otra sorpresa. Examen. Sí, es un examen, pero este examen va a ser muy diferente, ¿verdad? Ahora en este examen, lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Se van a convertir como historiadores por un día. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues ustedes como historiadores van a analizar un video que se les va a proyectar y de ahí ustedes van a sacar lo siguiente. Bueno, van a analizar y comprender el contenido de la historia de la independencia de México, donde ustedes van a identificar los hechos históricos, las fuentes históricas, si son primarias, si son secundarias, el tipo de fuentes, el uso de fuentes con las ciencias auxiliares, las nuevas fuentes históricas y qué utilidad le encontraron a todas esas fuentes. Terminando su trabajo, me lo van a mandar a la carpeta de Classroom, ¿verdad? Y tienen para entregármelo lo que es el viernes 18. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Hay injusticias en el mundo
que para poder borrarse de la historia, solo pueden ser lavadas con sangre. ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Muera el mal gobierno! Todo comenzó con un grito de aversión a los abusos, un alarido desesperado, presuroso, inevitable ante el descubrimiento del golpe de Estado el 16 de septiembre de 1810. Hoy, 30 de julio de 1811, sirva mi muerte para limpiar 300 años de injusticias contra los naturales de piel de bronce, indios cuyo trabajo y sufrimientos no tienen mayor trascendencia para los gachupines que la pena de cualquier animal de carga. Yo soy el agitador, ex rector del ilustre colegio de San Nicolás en Valladolid. A la muerte de mi hermano, ocupé su lugar como cura del pueblito de Dolores, criollo, como me dicen los peninsulares, es decir, los que nacieron en España. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mondarte Villaseñor es mi nombre. Fui proclamado capitán general de América por 50,000 hombres en los campos de Celaya. Nunca pensé que las largas charlas secretas sobre la necesidad de la independencia en la casa del corregidor Miguel Domínguez tomaran forma. Disfrazábamos la conjura con el nombre de Academia Literaria y todos profesábamos las mismas opiniones. La defensa militar de España por los franceses había sido suficientemente subsidiada por la Nueva España. Muchas comunidades indígenas estaban descontentas porque les habían sido arrebatadas sus tierras. Además, había una gran presión fiscal sobre los grupos sociales en la Nueva España. Estaban agobiados de impuestos. Constantemente eran asaltadas o eran violentadas lo que se llamaban las cajas de comunidad. Esas cajas de comunidad eran pues unas cajas, ¿verdad?, en donde se guardaban pues ahorros que hacían las comunidades para sus celebraciones religiosas sobre todo. Pero muchas veces por estos préstamos forzosos que imponía la colonia, que además eran préstamos para los españoles peninsulares que vivían aquí, criollos, y para todos, sobre todo para financiar las guerras de España, que España tenía con otros países europeos. Entonces, estas exacciones que se les hacían a las cajas de comunidad sangraban la economía de las comunidades. Por la desmedida ambición española, muchos habitantes quedaron en bancarrota, incluido mi hermano menor, Manuel Hidalgo. La justicia era inalcanzable sin importar la casta. Cualquiera que iniciara un trámite legal tenía que comprar el famoso papel sellado, que era muy caro. En todos lados se hablaba de libertad, y nosotros seguíamos agachando la cabeza ante una corona arruinada. Napoleón Bonaparte, emperador francés, venció a Carlos IV e hizo deponer el trono a su hijo Fernando de Borbón para dejar a su hermano José Botella. No hay reino sin rey, ni rey sin corona. Y eso pasó no solo en México, sino en Argentina, en muchas otras regiones del continente, pues se formaron juntas para tratar de autonomizar a las respectivas regiones o virreinatos del poder de España mientras no estuviera en el trono el rey Borbón, que era el legítimo heredero de la corona, ¿no? Ellos no reconocían a José Bonaparte. El golpe de Estado se dio precisamente el 15 de septiembre de 1808. Hace 2 años, en 1808, el ayuntamiento capitalino de la Nueva España no pudo seguir manteniéndose al margen de la crisis del gobierno español y se propuso la creación de la Junta de México, un organismo de gobierno que se encargase de dirigir la administración pública durante la ausencia de Fernando VII, previendo una invasión de las fuerzas francesas de Joaquín Murat en la Nueva España. El plan fue apoyado. Aunque dubitativo, el virrey Iturrigaray accedió, pero la noticia llegó a los peninsulares. Los valientes fueron encarcelados de por vida, y la conjura disuelta, y todos callamos. La
La chispa resurgió en Querétaro con el mismo resultado por causa de la traición. El 10 de septiembre de 1810, la conspiración fue descubierta. Y el 13 de septiembre hubo otra delación, en la que se implicaba a los hermanos Emeterio y Epigmenio González, así como al corregidor Miguel Domínguez. Oportunamente el corregidor se dio cuenta de las denuncias. Las autoridades catearon las casas de los hermanos González en busca de armas y las encontraron. Don Epigmenio fue aprehendido. El corregidor y su esposa también. Pero antes, doña Josefa Ortiz de Domínguez se dio prisa en avisar al capitán Allende. Como el enviado de la corregidora no encontrara a Allende, le informó lo sucedido al capitán Juan Aldama, quien se puso inmediatamente en camino hacia Dolores para alertarme. Agitado me encontró a las 2 de la mañana. La guerra había tomado su cauce. Pienso primero que fue un movimiento súbito y anárquico. O sea, yo creo que ni los mismos líderes de la guerra de independencia, como es Hidalgo, Allende, Aldama, Basolo, todos ellos se dieron cuenta de cómo iba a arrasar todo esto, de cómo iba a mover. Es un movimiento muy súbito, muy rápido, muy anárquico. Y aquí empiezan los problemas, porque mientras don Miguel Hidalgo, que era un gran filósofo, un pensador, un humanista, no tenía la formación militar, contrastaba totalmente con los militares que estaban dentro del movimiento, como es Allende, como es Aldama. Mientras Hidalgo llevaba a que la gente se enlistara con palos, con trinches, con lo que tuviera, Aldama y Allende querían que marcharan al 1, 2, que se formara un ejército como debería de ser, con soldados, pero no tenían, el soldado viene el término de sueldo, o sea, que se había formado en esta época, no era un ejército profesional. Lo que sí es que era un ejército muy motivado. Llamé a misa y desde el púlpito invité a la unión y a la rebeldía conjunta. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla. Le dije a criollos, mestizos y otras almas dedicadas a la minería, agricultura y los obrajes que acudieron al llamado. Y el eco de las voces llevó a la atrocidad. Salimos de la iglesia siendo ya un ejército, y en Atotonilco asimos el estandarte de la Virgen de Guadalupe como nuestra generala. Entramos a San Miguel y se nos unió el ejército de dragones que comandaba Allende. Continuamos a Celaya y Salamanca. Finalmente, asaltamos la Alhóndiga de Granaditas. Mueren muchos españoles degollados por este gran ejército que viene con Hidalgo. Pues hay como una especie como de catarsis, ¿no? Estos grupos populares en contra de los opresores, ¿no? Que se considera que eran los españoles. Dios sabe los horrores que se justifican en pos de una buena causa. Yo mismo castigué severamente tales excesos con la pena de muerte. Pero nada es suficiente para expiar tales agravios. La siguiente mira era la capital de la Nueva España. No sin antes dejar en claro que era la libertad y la justicia lo que defendía, no la barbarie. Han pasado ya 40 días de sinuoso camino rumbo a la capital. Ya es 26 de octubre de 1810. El tumulto sigue creciendo, formando una ciudad errante que engrosa sus filas más y más en cada sitio que pisa. Charo Indaparapeo, Acámbaro, Marabatío y ahora El Oro. Apenas conocí a Ignacio López Rayón, abogado de 37 años, joven idealista quien publicó un manifiesto calificando la sublevación como justa, santa y religiosa. Sin otro afán que la justicia, Rayón me alcanzó en Marabatío para expresarme su lealtad por la causa, y justo en El Oro posee algunas de las 7 productivas minas que lamentablemente han tenido que cerrar este año. Pobres indios.
Trabajaban más de 12 horas con el agua hasta las rodillas, a latigazos, en la oscuridad de las minas, sin derecho a una remuneración merecida. El pasado 20 de octubre, justo en Charo Indaparapeo, grata sorpresa me llevé cuando mi pupilo, ahora todo un hombre de fe, José María Morelos y Pavón, me sorprendió al ofrecerse como capellán para acompañar nuestro ejército hacia la Ciudad de México. Padre, le dije, me parece que mejor ha de ser usted un general que un capellán. Y así lo nombré lugarteniente para levantar en armas la región del sur. Le encargué la toma del puerto de Acapulco. Después de ese encuentro, nunca más nos volvimos a ver. En las haciendas de Tultenango, Bazoco y La Jordana, y todos los suelos que pisamos, no hemos recibido más que apoyo y muestras de afecto. Siguen su trayecto por Michoacán y entran al Estado de México. Ellos cruzan por Pateo, por Tepetongo, entran al municipio de Loro y llegan a la hacienda de La Jordana. Incluso quiero decirles que un amigo mío, el doctor Benigno Rojas, en una ocasión me mostró documentos de su familia. Benigno Rojas era dueño de la hacienda de La Jordana, su bisabuelo era dueño de esta hacienda y él conserva los documentos en donde Hidalgo le pide reses y le pide trigo para alimentar a las tropas insurgentes, diciéndole que posteriormente, una vez de que se consume la independencia, él le va a pagar todos estos gastos. Esto me pareció muy interesante porque es una escena cotidiana, pues, de la lucha, del esfuerzo que hacía Hidalgo, de alguna manera encauzando a miles de personas que carecían de todos los recursos y que participaban en esta insurrección. En cada pueblo que atravesamos, los curiosos que se asombran por el contingente de 50,000 almas nos miran como redentores. La hierba huele a vida por las mañanas. Se pinta el cielo de una nueva oportunidad, un día más, una mañana más. La nación, que tanto tiempo estuvo aletargada, despierta repentinamente de su sueño a la dulce voz de la libertad. La mañana del 27 de octubre de 1810, arribamos a San Felipe del Progreso. Nos recibieron al vuelo las campanas. Oficié un Te Deum en la humilde capillita y me entregaron 2 cañones que mandé fundir en Guanajuato. San Felipe del Obraje vio nacer al fiero Alberto Garduño, el Hércules insurgente que pelearía por la causa al mando de los hermanos Rayón. La improvisada orbe continuó su paso sutil e inexorable hacia la muerte. Pasa también por la hacienda de La Jordana, por Jocotitlán, después ya llega a las márgenes del Lerma, finalmente ya arriba a Toluca el 28 de octubre de 1810. Ahí es recibido por varios criollos. Morelos, por su parte, no perdió tiempo en encender la llama de la insurgencia. Después de nuestra charla, en tan solo una semana, logró reunir 3,000 hombres, y el 25 de octubre de 1810 inició la primera de sus 5 campañas. Con 25 hombres salió de Carácuaro rumbo al puerto de Acapulco, tal como se lo pedí, dando importancia primordial a la calificación de las tropas por sobre su cantidad. Prefería contar con pocos soldados, siempre que fueran disciplinados y competentes para el combate, criterio que definió la composición del ejército
para la insurrección del sur. Y es una estrategia que va a utilizar y que va a conocer muy bien en este momento Morelos. O sea, que es el segundo movimiento que podamos decir en la Guerra de Independencia y que lo puede hacer directamente. Y entonces por ahí van a entrar hacia todo lo que es pues la parte suriana, todo lo que es. Además, bueno, estos movimientos se van a hacer en el momento en que hay alimento por ahí, o sea, en donde pueden cosechar algo de maíz, en donde pueden comer y el ejército no tiene que cargar los alimentos. No estamos hablando de un ejército donde le lleguen en paracaídas los alimentos, sino un ejército en donde tiene que abastecerse de lo que hay en el medio ambiente o que se tiene ahí en el medio ambiente. Fue otro el movimiento completamente y ahí vamos a tener pues, las batallas que van a llegar a Villaguerrero, a lo que hoy conocemos como Villaguerrero, a la parte esta de Iztapan de la Sala, Tonatico, a la parte esta de Miñas, de Sultepec. O sea, va a venir de todo esto porque va a ser la parte que conocía la Intendencia entonces de México, que conocía Morelos y que sabía cómo hacerlo. Porque si ustedes recuerdan toda esta parte del actual estado de Guerrero, que es a donde se va a mover Morelos con mucha... ahora sí como pez en el agua, pues era la parte que pertenecía a la Intendencia de México en estos años. Morelos escribió alguna vez: cierto que pueblos enteros me siguen a la lucha por la independencia, pero les impido, diciendo que es más poderosa su ayuda, labrando la tierra para darnos el pan a los que luchamos. 13 centavos ganaban los campesinos por jornada de sol a sol, y los que siguieron nuestros pasos empezaban temprano el día, pero nunca sabrían si llegarían al final de él para ver cómo se ocultaban las estrellas. Todos sabíamos que podíamos partir, pero no si tendríamos regreso. Sin importar lo mucho que dejáramos atrás, era la idea constante de todos al mismo tiempo, entre el bullicio de los caballos y los niños, a cada paso, acompañada de vez en cuando por un melancólico silencio. Sin dinero no hay guerra, como ustedes saben. Y la guerra es un gran aliciente económico para crear. Si un día pudiéramos diseccionar una nación para estudiarla, como lo hace uno con las ranas, seguro veríamos que su corazón es la ley, que le rige con justicia y libertad. El Congreso sería su boca, y su líder, el cerebro, que dirige todos sus pasos. Pero indudablemente, el comercio sería su sangre. Por casi 300 años, la sangre de nuestra tierra estuvo inmóvil hasta 1765, cuando la corona decretó la libertad de comercio entre España y América, medida que se aplicó 24 años después. La apertura productiva triplicó en pocos años los ingresos fiscales obtenidos a través del comercio y multiplicó casi por 7 la actividad mercantil. La Nueva España era uno de los países más ricos del orbe mundial, pero no era así, pues casi toda la riqueza pasaba a llenar las arcas del tesoro español. Por eso los extranjeros que visitaban nuestras tierras decían que la nuestra era una nación de mucha riqueza y máxima pobreza, o bien que el nuestro era el país de la desigualdad. El Valle de Toluca, un inmenso granero, se consideraba extendido desde las llanuras que rodean a Tlacomulco, a través de las cuales corría el viejo camino colonial para las minas de Agangueo y Tlalpujagua hasta Metepec. Pero a pesar de tener tierras fértiles, había cultivos prohibidos para los criollos, justamente por ser lucrativos. Estaba el clamor por la libertad de comercio, es decir, España implantó el monopolio en las colonias y no podía, por ejemplo, Nueva España comerciar con Perú,
o con Venezuela, o en fin, ¿no? Había un monopolio español. Además, estaban prohibidos varios cultivos, señaladamente el del vino, el de la vid, y había también el monopolio del tabaco por parte de los funcionarios españoles, que eran ramos pues, muy productivos. Claro que había gente que obviaba las prohibiciones y a veces lo hacían clandestinamente, pero no se podía hacer de manera general. Estos rumbos obligadamente recorría don Miguel Sánchez, desde Querétaro y Huichapan hasta la Huasteca. Hábil para la gente, don Miguel era agricultor y comerciante. Por sus constantes viajes, algunos de los conspiradores de Querétaro le encargaban llevarme cartas, o a los generales Allende o Aldama, de manera que estaba enterado de los planes insurgentes. Iniciada la lucha, se presentó ante mí y lo nombré brigadier. Pronto sus acciones incitaron a la rebelión en la hacienda de los agustinos en San Nicolás, Michoacán, y de ahí, con el grupo de indígenas que pudo reunir, principalmente del territorio Mazahua, ocupó Huichapan. En ese lugar se le unió Julián Villagrán y su hijo José María, conocido como El Chito, además del párroco del pueblo, José Julián Teodoro González. Juntos llegaron a incursionar hasta Tlalnepantla, combinando sus movimientos con los del grupo que yo encabezaba. Sitiaron Querétaro el 30 de octubre, el mismo día que mi tropa y yo llegaríamos a Lerma. Ellos entraban a las poblaciones y se incautaban de lo que podían, ¿no? Pues los que pagaron el pato fueron abarroteros, fueron también campesinos, porque llegaban también a comunidades campesinas y se comían los guajolotes, se comían los puercos. Entonces, pues, la principal aportación del Estado de México, no solo a la guerra de independencia, sino a todos los movimientos armados que han pasado por esta región, pues es servir como granero, como fuente de abastecimiento de alimentos, aparte de tropa, porque muchas veces se aplicaba el sistema de leva y eran jóvenes campesinos los que eran llevados a combatir en estas luchas, ¿no? Los que podían, pues se birlaban una dama, ¿no? También los padres de familia escondían a sus hijas para que no cayeran en manos de la multitud hambrienta, sedienta. Y obviamente, pues cuando tomaban una población, pues, se iban sobre los víveres, ¿no? Los jamones, los encurtidos, los quesos y obviamente el dinero. Mansos y humildes como la tierra morena que labran diariamente, los indígenas mazahuas vivían en caseríos dispersos, en lo que ahora son los municipios de Atlacomulco, Temascalcingo, El Oro, Jocotitlán, Jiquipilco, Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso. En contraste con sus campos lucrativos, fue una región muy pobre, donde a pesar de lo mucho que trabajaran, solo podían aspirar a siervos de las haciendas como La Jordana, Basoco o Tixmandene. Los mazahuas eran apacibles fieras. Si se les provocaba, reaccionaban con violencia, siempre que unidos pudieran rechazar el ataque o castigar al que los maltratara. Y ya estaban hartos de humillaciones. Ellos fueron mis aliados. Temerosa llegó la comitiva poniéndose a mi disposición y celebramos en grande en San Felipe del Obraje, y al poco llegó un muchacho jadeando. Me dijo: «Padre, por ahí de lejos se ve harto polvo y caballos y soldados. Dice mi tata que son 34 infantes de donde se acantonó el teniente coronel de los realistas, Agustín de Iturbide, para hacerles frente». Iturbide era un joven de apenas 27 años. Por un momento pensé que en lugar de enfrentarme, podría convencerlo de unirse a la causa. Así que envié un embajador para ofrecerle el grado más alto,
de teniente general del ejército insurgente. Sin embargo, ofendido, lo rechazó y se retiró para unirse al general realista Torcuato Trujillo, quien avanzaba a Lerma. No podíamos alargar más la fiesta. Era momento de seguir nuestro camino. El general Calleja pensaba sitiarme pronto. Con los vientos de otoño se levantan polvaredas humanas. Miles de pies al unísono aran el camino a la libertad. Desde San Felipe del Obraje, hoy 27 de octubre de 1810, esos pies se asoman por Ixtlahuaca decididos, descalzos y llagados. Aunque mucha gente no sabía leer, en la plaza principal se encontraba publicado el edicto de excomunión contra mí y mis seguidores, además de la advertencia de una multa de 500 pesos al que lo quitase y rasgase, decretando el mismo castigo contra todos los que aprobaran la insurgencia, la proclamaran o tuvieran trato epistolar conmigo, nos ayudaran a propagar ideas revolucionarias o no nos denunciasen. El Tribunal de la Inquisición tenía abierto un juicio en mi contra desde julio de 1800. Se reanudó el proceso en septiembre de 1810 y se me declaró amante de la libertad que proclamaban los enciclopedistas y en consecuencia hereje. No obstante, arribó sin ser invitado el cura de Jocotitlán, don José Ignacio Muñiz, para traerme el mandato de la Inquisición. En plena fiesta mostró los edictos del obispo de Valladolid, Manuel Abad y Queipo, del arzobispo y del Santo Oficio. Salí de mis cabales. Él llega a Ixtlahuaca, es recibido por el cura Agustín Mateos y se le recibe con toda la pompa, se le recibe con una cruz, con cirios, y su estancia en Ixtlahuaca es muy interesante. Hidalgo toma los edictos, los rompe, los destroza y pues en Ixtlahuaca se da un Te Deum y también se expone al Santísimo, pero es muy significativo porque él prácticamente desconoce a las autoridades eclesiásticas y pues se queda ahí esa noche del 27 de octubre, se queda en Ixtlahuaca, en el curato, y a la mañana siguiente, muy temprano, se dirige de Ixtlahuaca a la ciudad de Toluca. No habrá inquisidor, ni arzobispo, ni virrey, ni rey, ni santo gachupín, les dije a mis partidarios. Me mantuve firme y anuncié que el día 2 de noviembre estaría en México. Embravecidos nuevamente y confiados en mis palabras, pasamos una noche en calma. Pero en el fondo, yo sabía que la guerra se había desatado incluso en el cielo. Llama la atención que la Virgen de Guadalupe, que es la gran coronela de esta guerra de independencia, también otra Virgen de Guadalupe en España fue la gran coronela dentro del ejército español y de los reyes católicos para la conquista de Granada. Pero esto va a hacer que todos los indígenas, sobre todo de los pueblos aledaños a esta zona del Monte de las Cruces, se unan. Bandera contra bandera y altar contra altar. Los gachupines también tenían apoyo celestial, la Virgen de los Remedios, cuyo origen viene de los tiempos de la conquista, era considerada como la protectora especial de los españoles. Receloso, el virrey Javier Venegas de que nos apoderásemos de esta sagrada imagen también, la hizo trasladar a la catedral y la declaró generala de las tropas del reino de Fernando VII. El ejemplo de la capital fue seguido por las ciudades y pueblos de las provincias, y el virrey quiso también trasladar a México la imagen de Guadalupe, pero no se verificó por la resistencia del cabildo de la colegiata. Deberíamos de tener también una tumba especial para enterrar el alma, no solo el cuerpo. Vale la pena que los sentimientos también tengan epílogo, uno por uno. Si bien duele perder la vida, duele también la vida misma.
No sé qué habría hecho si en lugar de estar en Toluca ese 28 de octubre, yo hubiera presenciado los destrozos que el general Calleja causó en mi casa en Dolores el mismo día. Moreras, hornos, panales y libros, mi familia huyendo de la tropa de Calleja, el curato en desorden, las puertas abiertas sin llaves, los muebles hechos pedazos y sucios, las piezas también sucias. No pude menos sino derramar lágrimas de sentimiento al saber de tal arbitrariedad. Para ser un ejército improvisado, se distinguieron todos por su notable comportamiento. No hubo saqueos. Al entrar a Toluca, Fray José de Lugo, el padre Pedro Orcillés y una distinguida comitiva de nuevos insurgentes me dieron la bienvenida. Se le da la bienvenida en el templo de San Francisco. Este templo se encontraba en donde actualmente se levanta la catedral de Toluca y se le recibe a Hidalgo por un grupo de criollos y pues era muy numerosa la población en Toluca que buscaba la insurgencia. José Mariano Olaes lo invita a su casa, en donde se encuentra instalado en la actualidad el Museo José María Velasco, y pues ahí está Hidalgo, ahí pasa la noche, y a la mañana siguiente, muy temprano, el 29 de octubre, sale con aproximadamente más de 80,000 personas con dirección a la capital de la Nueva España. El camino era muy largo, pero solo hubo tiempo de descansar 3 horas en la casa de don José María Olaes. Nos reunimos don Cristóbal Cruz, los tenientes generales. A esa reunión Aldama no asistió porque estaba en Temoaya con otro grupo. Así, acordamos que el teniente Mariano Jiménez avanzara a las 9 de la mañana del día siguiente con 20,000 hombres para sostener escaramuzas contra el general Torcuato Trujillo, quien había acampado en Lerma. El teniente general Vallesa permaneció en Toluca con los prisioneros. Un año más tarde, Toluca sería escenario de una cruenta batalla. El 17 de octubre de 1811, cuando don José María Oviedo, a las órdenes de Morelos y Pavón. Muy bien, jóvenes, esto sería todo. Espero sus trabajos, espero sus tareas, ¿verdad? Y nos vemos la próxima semana. Diosito siempre me los bendiga. Saludos, bye.